Para resolverlo. No lo han enviado todos, muy pocos lo han enviado. Recuerden que parte del ejercicio que estamos haciendo consiste en ir haciendo los talleres como componente fundamental dentro de la evaluación, pero no debo recordarles en todas las clases que deben enviar. Entonces, al final, cuando vaya a consolidar notas, finalmente si no han enviado los talleres, pues ya es responsabilidad de cada uno. Los talleres tienen dos sentidos realmente. Uno es que podamos aclarar todas las dudas al respecto y ver ejercicios tipo. Y el otro es que tengamos toda esa evidencia que pueda llevar el componente que acordamos desde el primer día con el acta de concertación respecto a los porcentajes de evaluaciones y de talleres. Bueno, entonces voy a... Profe, Cuénteme, buenos días, habla con Ángela. ¿cómo está Ángela? Bien, profe, lo que pasa es que usted me había enviado hace unos días un correo diciendo que no me había enviado los talleres ni el sustento del parcial. Sí. Y yo sí se los había enviado. Yo le respondí el correo mostrándole los pantallazos de que sí había enviado un taller. El último que hicimos no lo envié, pero un taller y lo del sustento del parcial yo sí se lo envié. Entonces no sé pues si le llegó el correo o no. Sí, sí. Si le Entonces, gracias. Sí, alrededor de eso hay otra recomendación también con respecto a los correos. Uno es que por favor cuando manden correos hagan algún tipo de descripción, porque algunos llegan sin asunto, algunos llegan sin el nombre, llega un archivo pero no sé qué es. Entonces algún tipo de descripción es la primera recomendación. La otra es no reenvíen correos sobre los correos que yo he enviado, porque normalmente se ven los primeros correos, el 1, el 2, pero los otros van quedando por allá ocultos y ahí es donde realmente se pierde. Cuando empiezo a hacer búsqueda en el correo, no me aparece el nombre y no me aparece resaltado eso. Entonces una recomendación es cada que envíen un correo, creen un correo nuevo, no reenvíen sobre lo que estoy mandando, porque si todos reenvían sobre lo mismo, quedan algunos ocultos. Entonces puede ser parte del problema que no me identifica el correo fácilmente esos que me mandan. Y lo otro, identifiquen por favor lo que manden, pongan por lo menos el nombre, el curso y qué es lo que están enviando, pero mandan sin asunto, sin ningún texto. Entonces se vuelve a ratos complejo. Pero sí, eso es lo que ha hecho lento, que vaya revisando los parciales y los talleres nuestros. No he logrado consolidar todavía esa nota precisamente por eso, porque me toca hacer la búsqueda. Y cuando no encuentro es donde les mando el mensaje para que me hagan la observación y poderlos encontrar. Gracias, Luz Ángela. Bueno, no sé quién más tiene alguna observación antes de continuar. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar ese taller que usted dejó? No, pero es que lo he dicho en todas las clases. El tema no son los plazos, el tema es en el momento que vamos avanzando. Se lanzó desde la semana pasada el taller, me han mandado 2 o 3 el taller nomás. Pero a ustedes no se les debe volver esto algo que yo tenga que estarles recordando, ya cada uno con sus compromisos. ¿Sí? Entonces es eso, porque voy revisando listas e incluso de los talleres anteriores hay varios que no han mandado nada. Entonces eso se va a ver reflejado en la nota, porque finalmente vamos avanzando en todo esto. Profe, una pregunta, ¿para cuándo está el parcial programado? El parcial, según el acta de concertación, tendríamos que estarlo haciendo hoy, pero digamos que dada la situación, la preocupación para mí no es tanto el parcial ahora, es más que avancemos un poco en este tema que es fundamental y podamos evaluarlo. Tenemos 2 evaluaciones pendientes, el tercer parcial y el final. Nos va a tocar irnos acomodando en la medida del tiempo que nos queda. Entonces no quiero tampoco entrar a hacer unos parciales con fechas ya encima sin haber desarrollado el tema o sin tener absoluta claridad. Por eso quiero que resuelvan los talleres y aclaremos todas las dudas posibles. Pero sí, por tardar nos tocaría evaluar el próximo viernes, por tardar.
Con respecto al proyecto integrador, ese proyecto integrador tiene varios componentes. Primero, pues no se pudo hacer lo que se había planteado inicialmente, entonces dieron la libertad que cada profesor manejara esa nota del integrador. Podría ser algún trabajo especial o sobre los mismos talleres se podría hacer. Entonces, es una nota aparte que va con el porcentaje que se había definido. Entonces, todavía no sé exactamente. He estado pensando en un ensayo, pero no he encontrado todavía el artículo que quiero que lo trabaje. No es nada del otro mundo tampoco para desarrollar esa nota del integrador. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. La evidencia del parcial pasado, ¿cuánto sube la nota o qué? Que se le mandó el correo. No, precisamente tengo que mirar eso porque algunos mandaron, por ejemplo, la nota que aparece sobre la plataforma, no les aparece, no alcanzaron en los tiempos y otros no mandaron evidencia. Entonces estoy consolidando ambos y mirar qué han resuelto y en los tiempos que lo hayan mandado. Por eso quiero mirar eso y mirar talleres todo junto. No quiero dejar suelto una cosa o la otra. Entonces se ha vuelto lenta la evaluación precisamente porque toca empezar a revisar todos esos aspectos. Pero les estaré comunicando antes de, pues las publico, pero eso está sujeto a modificación para que ustedes vayan mirando y vayan haciendo los reclamos y las observaciones que tengan al respecto. Bueno, ¿alguna otra observación, un comentario? ¿Cómo vamos con el tema de la derivada? Profe, con algunas talleres. Sí. No, se le oye entrecortado. ¿Por qué no me escribe en el chat y miramos? A ver, miro por acá. Pero ¿por qué complejo? Vamos a mirar, sí, Juan José, vamos a mirar precisamente el taller. Voy a hacer un recorrido muy rápido. Esa es la preocupación que yo le digo precisamente de que no envíen los talleres. No me preocupa tanto si lo hacen bien o lo hacen mal, pero que se vea que hay un esfuerzo intentando hacerlos y puedan identificar claramente dónde están las debilidades. Esa es realmente la intención del taller más que la misma nota. Entonces me dice, a ver, Juan José, que tiene dudas en el punto 7 y el 11, que no sabe cómo hacerlo. Eso es lo que hace el taller interesante, que precisamente uno sabe hasta dónde llega. Si no hacen el taller, difícilmente podrán identificar dónde tienen dudas. Bueno, déjeme, voy a mirar y empecemos con Juan José, que ya tiene claros esos puntos, el 7 y el 9. Listo. Déjeme comparto entonces tablero. Vámonos al tablero. A ver si este sí está. Y el 11, profe, también dijo el compañero. Listo, sí, voy a ir revisando ahí. Esperemos a ver si este tablero se puede compartir, que ha estado molestando. Pero creo que sí. Bueno, voy a compartirles el tablero y voy entonces a empezar a resolver esos puntos. Y vayan mirando los otros puntos que tengan para que aclaremos todas esas dudas, porque hay otras propiedades que les voy a dar hoy para que redondeemos el tema de derivadas, propiedades y aprender a derivar, que es la esencia de todo esto. Bueno, entonces aquí está el tablero. Me voy a ir al final. Ahí están las propiedades. Quería mirar eso, pero entonces voy a complementar en este mismo tablero algunos puntos al final del taller. Entonces vamos a ponerle acá apuntes sobre el taller. Listo. Entonces miremos, empecemos con el 7 y miremos qué nos plantea.
El punto 7 son dos raíces, suma de raíces, me dice que es f de x, la función f de x, igual a la raíz cúbica, dice la raíz cúbica de x más raíz quinta de x, raíz cúbica de x más raíz quinta de x. Bueno, y me están pidiendo en todos los casos derivar. Primero que todo, recordemos que siempre hemos dicho que cuando tenemos radicales, convirtamos los radicales a potencias para poder aplicar las propiedades. No hay propiedades estrictas para las potencias, para los radicales, pero para las potencias sí hay, es un equivalente. Entonces voy a convertir esta función en una función potencia. Quiere decir que en vez de escribir raíz cúbica de x, puedo escribir x elevado a la 1/3. X elevado a la 1/3. Lo mismo acá, raíz quinta, entonces va a ser x elevado a la 1/5. Lo primero que debo hacer siempre. Entonces ahí tengo dos funciones equivalentes, una como radical, la otra como potencia. Esas son funciones equivalentes. Entonces, regla general, siempre llevarlas como potencias. Ahora sí, tengo suma de funciones. Voy a escribirles acá que voy a ir usando. Suma de funciones. Van y revisan entonces la propiedad de la suma de funciones. ¿Qué dice la suma de funciones? Simplemente que tome. A ver, voy marcando acá. La suma de funciones lo único que les dice es tome cada término por separado, cada término se vuelve una función y derívala. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para cada una de esas derivadas o para cada una de esas funciones vamos a utilizar la derivada de una potencia. Derivada de una potencia. Entonces ahora sí, ya teniendo eso claro, lo único que tengo que hacer es revisar las propiedades, que parte del ejercicio es ir revisando y eso se las va aprendiendo uno sin mucho esfuerzo, y me quedaría lo siguiente. Me dice que si tengo una potencia, lo primero que tengo que hacer es, como voy a derivar, entonces le pongo la comita a la función indicando que voy a derivar, bajo el exponente, y al exponente le resto 1. Eso me dice la función potencia. Hago lo mismo con la siguiente, bajo el exponente y al exponente le resto 1. Mira que la estoy haciendo paso a paso. Y ya es hacer las operaciones indicadas. ¿Cuánto me da entonces? ¿Cuánto me da 1/3 menos 1? ¿Cuánto les da acá 1/3 menos 1? Menos 2/3, profe. Entonces eso es menos 2/3, correcto. Menos 2/3. Eso me da esa primera función. Ahí ya está derivado. La segunda, ¿qué me da? ¿Cuánto me da 1/5 menos 1? Menos 4/5, profe. Menos 4/5. Listo. Mire que ahí ya está derivado. Aquí lo único que tengo que organizar es que dijimos siempre que tengamos potencias negativas, las dejamos positivas. Entonces quito eso aplicando las propiedades que vimos en primero sobre las potencias y organizando para dar el resultado final. Esto me quedaría que es igual a, al organizarla me quedaría 1 sobre, mire, x a ver acá, x a la 2/3. Quito este valor negativo y lo mismo pasaría acá, x
a la 4/5. Y este sería el resultado final de esa derivada. Entonces, ¿por qué se fue esto al denominador? Porque estaba aplicando las propiedades de las potencias que vimos en primer semestre. Lo que pasa cuando tenemos potencias negativas. Ahí está resuelto el ejercicio 7. Entonces, la clave realmente está en poder identificar qué propiedades voy a usar. Siempre les he insistido. No se pongan a ver cálculos si no tienen claridad para dónde van. Por eso yo primero miro qué puedo aplicar. Y miro qué conozco por ahí y busco realmente. No estamos haciendo nada de memoria, sino de ir conscientemente buscando qué elementos tenemos para resolver un problema. Bueno, ese es el 7. Vamos a mirar. Siguiente me dice que el 9 y el 11. Entonces el 9, ya, voy a escribirlo. El 9 dice lo siguiente. Tenemos, a ver, la siguiente función. 1 más 3x a la 4 todo a la 5. Entonces, entre paréntesis, 1 más 3x a la 4, todo esto a la 5. Bueno, voy a quitar el... Ya organiza un poquito, esto es... Está como Y o como F, Y igual. Bueno, entonces identifiquemos qué vamos a usar primero. Siempre es eso. Tenemos esta función y voy a identificar una propiedad que se llama, voy a bajar esto un poquito que me dé espacio. Aquí voy a utilizar algo que se llama la regla de la cadena. Esa es la propiedad que voy a usar. ¿Cómo funciona? Dice simplemente lo siguiente. La regla de la cadena me dice que si yo tengo una función de las cuales hay una función dentro de... O sea, hay una función que está acá dentro del paréntesis elevado a una potencia, entonces la derivada se debe hacer de la siguiente forma. La derivada dice y' va a ser igual bajo el exponente es 5, entonces me queda 5, dejo la función que hay dentro del paréntesis sin ningún problema, no la toco, al exponente le resto 1 y todo esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de 1 más 3x a la 4? Ojo. ¿Cuál 12x es? a la 3. Sería 12x a la 3. Y ahí está aplicada la regla de la cadena. Ahí ya está derivado. Voy a simplemente ahora ajustar todo, hacer ya convertir lo que haya que convertir. Entonces esto me va a quedar, en primer lugar, yo puedo multiplicar 5 por 12, voy a organizar todo esto, lo voy a escribir acá 60x a la 3 y 5 menos 1, esto me da 4. Y esta sería la respuesta. Mire que es corto, eso no hay que hacerle tanta vuelta. Aquí hice más por explicarles paso a paso, pero mire que si tengo claro qué propiedad voy a usar y cómo se aplica la propiedad, es casi que inmediata la solución. Regla de la cadena es lo que estoy usando ahí. Entonces, es fundamental que logren identificar siempre el tipo de propiedades que están usando. No se pongan a hacer nada, porque
simplemente tratando de adivinar qué es, no identifiquen. Es mejor que tomen un tiempo antes de empezar y una vez identifica uno, eso es casi que inmediato. Bueno, vámonos con el 11. El 11 me plantean el siguiente ejercicio. A ver, f de x igual f de x. Esto no, a ver. F de x igual a 1 sobre, a ver qué dice, 1 sobre x cuadrado menos 1 a la 4. X esa es la función que me da. Entonces vamos a mirar qué voy a aplicar antes de arrancar a hacer operaciones. Voy a identificar ahí dos operaciones básicas, dos propiedades básicas que voy a aplicar. Primero, tengo una función racional, por lo tanto voy a hacer la derivada para el cociente de funciones. Es lo primero. Pero además veo que en el denominador hay una función elevada a una potencia, entonces también necesito en cualquier momento aplicar la regla de la cadena. Estas dos propiedades son las que me van a permitir resolver el ejercicio. Claro, se preguntarán ustedes, ¿cómo hago para identificarlas? Pues finalmente es donde viene la práctica. Entonces ir identificando qué propiedad voy a aplicar, pero debo identificar qué tipo de función. Voy a escribir cuál es la regla para el cociente de funciones. Recordemos que habíamos dicho que si tenemos una función de la forma f de x igual a un cociente, voy a ponerle acá h de x sobre g de x, nos dice entonces que la derivada de una función de este tipo nos dice que la derivada f' de x va a ser igual la derivada del numerador h' de x por el denominador sin derivar. Mire, menos el numerador sin derivar, el numerador es h, por el denominador derivado g' de x, y todo sobre el denominador al cuadrado. Eso me dice la propiedad. Yo no estoy acá memorizando nada, eso voy y lo busco, pero identifico claramente con lo que quiero trabajar. Entonces, ya teniendo la propiedad, vengo y aplico, ya identifico quién es h de x, quién es g de x, y hago lo que me dice acá. Simplemente estoy siguiendo instrucciones y vamos a derivar. Entonces me diría lo siguiente: que f' de x, que es la derivada, va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 1? Aquí me está diciendo la derivada del numerador. Aquí el numerador es 1. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. Entonces 0 por el denominador sin derivar, x al cuadrado menos 1 todo elevado a la 4. Entonces ya tengo h' de x por g de x. Voy a irles marcando acá para que miren cómo voy desarrollando eso. Ya hice h' de x por g de x. Ahora voy a hacer la segunda parte. Entonces me dice menos, haga esta segunda parte. Mire, me dice haga esta segunda parte. Entonces vamos a hacerla. Entonces acá viene
menos el numerador sin derivar. ¿Quién es el numerador? 1 por la derivada del denominador. Ahora sí, ¿cuál es la derivada del denominador? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 1 a la 4? Acabamos de hacer un ejercicio de regla de la cadena. Ve acá en el ejercicio 9 cómo derivamos esa función. Es parecida a esta. Entonces me dice, bajo el exponente, dejo la función que hay dentro del paréntesis y al exponente le resto 1. ¿Cuánto es? 4 menos 1, 3. Acá, perdón. Entonces ahí estoy aplicando la propiedad sobre el denominador al cuadrado. Si yo al denominador le hago lo siguiente, esto lo voy a elevar al cuadrado. Mire, ahí escribí todo lo que me dice acá la propiedad, paso a paso. Ahora hago las operaciones indicadas. ¿Cuáles son? Miremos. Entonces me va a quedar. Miremos cuánto es. Voy a poner acá un marcador. ¿Cuánto es 0 por x cuadrado? Por esta función. 0 por x cuadrado menos 1 a la 4. 0 por cualquier cantidad. 0. Entonces eso se elimina. ¿Qué me va a quedar acá? Entonces me queda la función. Me va a quedar de la siguiente forma. Voy a ir simplificando acá. Entonces dijimos que todo esto desaparece porque eso da 0. Y aquí me queda menos 1 por 4. Mire que la potencia está aquí adentro. Entonces esto me va a quedar finalmente. Voy a escribir menos 4 por x al cuadrado menos 1 y esto elevado a la 3. Voy a borrar todo esto y ya organizo un poquito allá que me quedó esto feo. Voy a escribirlo. Menos 4 factor de x al cuadrado menos 1 a la 3. Eso me quedó. Tengo que quitarle esa lineecita. A ver, la corro de acá. Y el denominador, al organizarlo, me quedaría entonces una potencia elevada a una potencia. Esto me va a dar que va a ser, voy a borrar todo esto, entonces me daría x al cuadrado menos 1 elevado a la 8. Ahí ya está derivado, pero yo puedo ya utilizar toda la parte de álgebra que conocemos y simplificar. Recuerde que siempre he dicho, cuando en matemáticas una regla fundamental es llevar siempre todo a su mínima expresión, a simplificar. Aplicando las propiedades de las potencias, yo puedo simplificar acá de la siguiente forma. Tengo potencias que tienen la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Pues voy a cancelar estos 3. Aquí está x al cuadrado menos 1 al cubo y aquí está x al cuadrado menos 1 a la 8. Entonces, eso me queda de la siguiente forma. Menos 4 sobre x al cuadrado y esto me daría 5. Y ahí está el resultado de esa derivada. Y aquí está paso a paso cómo se desarrolla. Tengo la propiedad, vengo y la aplico. Aquí apliqué regla de la cadena, lo había identificado desde el comienzo. Y siempre aplico las propiedades básicas que conocimos en matemáticas desde el primer semestre. Hemos visto todas las propiedades de las potencias y siempre se aplicarán donde hayan ejercicios matemáticos. Bueno, entonces hay 3
ejercicios que Juan José tenía dudas. ¿Quién más tiene dudas por ahí? El 6 y el 17, vamos a mirar a ver qué tenemos en el 6 y el 17. El 6 y el 17, listo. Entonces me voy con el 6. El 6 me está pidiendo resolver lo siguiente. F de x igual a raíz de x sobre x. F de x igual a la raíz de x sobre x. Listo. Eso es lo que me plantean. Entonces, lo que les dije como regla general, siempre que hayan radicales, llevarlo a potencias. Entonces, lo primero es buscar una función equivalente. Y esto va a ser lo mismo que tener f raíz de x es lo mismo que tener x a la 1/2. Pero además yo puedo aplicar las propiedades de las potencias para simplificar esta función. Y esta función entonces me va a dar que fx es cuánto me da. Recordemos las propiedades de las potencias. Voy a escribirlo acá. Si yo tengo una potencia de esta forma, a elevado a la m sobre a elevado a la n, ¿qué me dice las propiedades de las potencias? ¿Que eso es igual a qué? M menos N, profe. A elevado a la m menos n. Correcto, eso es lo que necesitamos saber. Entonces voy a aplicar esa propiedad acá y eso me va a dar entonces que esto todo es igual y me queda una función mucho más simple. X elevado a la 1/2 menos 1. ¿Y cuánto es 1/2 menos 1? Entonces haciendo eso voy a escribir acá la función equivalente y eso sería 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces mire que yo tengo acá, hice el paso a paso para llegar a resolver la función, una función todavía no he derivado, estoy haciendo solo la parte aritmética básica. ¿Podría empezar a derivar? Sí, podría empezar a derivar desde acá, pero utilizaría propiedades diferentes. Acá voy a aplicar, si lo hago por acá, voy a aplicar entonces propiedades o propiedades de la potencia, o derivada de una potencia, más bien le voy a escribir. Derivada de una potencia. ¿Qué me dice la derivada de la potencia? Simplemente dice, tome la función entonces me queda que f' de x va a ser igual, bajo el exponente, menos 1/2 y al exponente le resto 1, menos 1/2 menos 1 y hago la operación. Entonces finalmente me queda que menos 1/2 menos 1 menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Y como por regla general siempre debo quitar los exponentes negativos, entonces la función final me va a quedar que esto es igual ese x a la 3/2 se va al denominador, entonces x pero ya 3/2 positivo.
Y ahí estaría resuelto ese ejercicio. Entonces la derivada no es el problema. La derivada está es en que hay que hacer unas transformaciones iniciales, pero las transformaciones son aritmética básica. Es que me dice las reglas básicas de la matemática. Entonces quite radicales, llévelo a potencia, haga las propiedades de las potencias. Mire, acá les mostré hasta que llegué a una función equivalente. ¿Cuál era la función equivalente? Estas dos funciones que están acá, las voy a marcar. Son la misma función. Se ven diferentes, pero matemáticamente es lo mismo. Y ya sobre esa función entré a derivar. Mire, ya sobre esta función llegué directamente acá al resultado. Bueno, digamos que acá que empecé a derivar aplicando las propiedades para hacer el paso a paso, venía así. Y llego a este resultado. ¿Sí? Entonces, la clave está en poder identificar exactamente las propiedades. Y el otro ejercicio me decía que era el 17. Sí, el 17. Miramos antes de continuar a ver qué más hay por acá. Sí, el 17. Vamos a escribir el valor 17, el ejercicio. El ejercicio 17, entonces tenemos que me plantean lo siguiente. F de x igual a menos, me dan una función racional. A ver, ¿cuál es? X a la 3 más x menos 1, x a la 3 más x menos 1 sobre 2. Bueno, parte de reconocer bien las funciones, o clave de los ejercicios es reconocer bien las funciones. Miren, si yo no reconozco bien las funciones, aquí me pondría a hacer la derivada como si fuera un cociente. Y resulta que esta función no es un cociente. Esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. La voy a escribir aquí al frente. Y esa función se puede escribir también como... Vale, que lo voy a escribir y ahora miran, comparan. Esas dos funciones son equivalentes. No se dice igual, en matemáticas son equivalentes. Exactamente lo mismo. Y entonces aquí, ¿qué voy a aplicar? Simplemente la propiedad de la suma o derivada de la suma de funciones. Derivada de la suma de funciones. Esa es la propiedad que voy a utilizar ahí. ¿Y qué me dice la suma de funciones? Simplemente que derive cada término que tengo. Mira. Entonces, de acuerdo a eso, esta función la vamos a derivar. Y al derivar me va a quedar de la siguiente forma. Entonces f' de x, indico la derivada, va a ser igual, voy a dejar ese menos un medio ahí y voy a derivar lo que hay dentro del paréntesis. Derivada de x a la 3, 3x a la 2. Derivada de x, 1, derivada de 1, 0. Y se acabó.
Esa es la derivada. Entonces si vuelvo e insisto lo que les he dicho desde el primer día de clases del primer semestre. La gran mayoría de los problemas en matemáticas se encuentran en lo elemental, las propiedades básicas. Y siempre en estos niveles ahí está la dificultad porque siempre hacen borrón y cuenta nueva y no tienen en cuenta que la matemática es una secuencia lógica que necesito desde lo más elemental e ir creciendo en niveles de complejidad. Si yo no manejo lo básico, la suma, la resta, las multiplicaciones, divisiones, propiedades de las potencias, suma, operaciones con fracciones, difícilmente podría hacer cualquier operación matemática. Pero si eso lo manejo... Una pregunta. Sí. ¿Y por qué con el menos un medio no se hace nada? Porque recordemos, le voy a poner acá esta función. Supongamos que yo tengo esta función f de x igual a 2, digámosle x al cuadrado, para que la asociemos un poquito y darle explicación a eso. ¿Cómo derivo esta función? Ya sabe, voy a ponerle acá. Ya sabe que si va a derivar, lo que tiene que hacer es bajar el exponente, ¿cierto? A ver. Bajar el exponente que es 2, lo multiplica por ese 2 y al exponente le resta 1, ¿cierto? Lo mismo hice acá. ¿Qué estoy derivando? Estoy derivando todo lo que hay dentro del paréntesis. Mire. Estoy derivando lo que hay dentro del paréntesis. ¿Qué exponente tiene esto acá? Tiene un exponente 1. Entonces bajé 1 por menos un medio, me queda menos un medio. Es exactamente este mismo caso. Ah, sí, ya lo vi. ¿Sí? Entonces esto de acá adentro no lo estoy derivando. Por eso queda menos un medio. Si aquí tuviera una potencia, pues tendría que aplicar la regla de la cadena y no la derivada de la suma de funciones. Por eso es clave identificar bien el ejercicio antes de empezar a resolverlo. Pero mire que fue un solo paso. La transición entre la función original y la derivada de la función. Bueno, vamos a ir caminando sobre esos elementos. A ver qué más inquietudes tienen por ahí. ¿No? Ya ahí hemos resuelto más de la mitad del taller. Entonces mire que no importa qué tan grande sea el ejercicio, qué tanta operación haya que hacer, lo que necesito tener es claridad sobre los elementos básicos. Bueno, no sé hasta ahí si le haya logrado dar respuesta a las inquietudes que tenían de los puntos. Aquí lo resolvimos paso a paso. Pero vuelvo e insisto, sí, yo entiendo que lo difícil del tema es identificar qué voy a hacer. Cuando a mí me dicen qué hacer es muy fácil, pero identificar qué voy a hacer es la clave de todo esto y es parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces hay que rayar, hay que ir identificando. Voy a hacer dos ejercicios por acá claves para que fortalezcamos ese tema y voy a introducir otras propiedades que necesitamos completar. Veamos un ejercicio adicional. Los dos ejercicios adicionales. Déjenme busco por acá un ejercicio. Por ejemplo, quiero resolver. Déjenme me ubico por acá. Quiero resolver la siguiente función. Me dan f de x igual, voy a poner entre paréntesis una función x cuadrado más 3x, acá x al cuadrado más 3x, y voy a poner acá otro paréntesis, y en ese otro paréntesis voy a escribir 4x más 5. Pongamos que este es el ejercicio 1.
Vamos a ver el ejercicio paso a paso, bien pensado, identificando lo que tenemos o no tenemos. Quiero que antes de ponerse a hacer cálculo, me digan qué propiedad pueden aplicar ahí. La suma y la del producto, profe. Entonces, en primer lugar voy a encontrar producto de funciones. A ver, escribo por acá. ¿Cómo identifico que hay un producto de funciones? Miren lo que voy a hacer acá. Tengo una función acá en un paréntesis, otra función acá en otro paréntesis. Yo puedo decir que esa primera función, que eso es f, llamémoslo h de x, esa primera parte. Y la segunda puedo decir que es g de x. Que si identifico qué significa un paréntesis, ya tengo, y como no hay signo entre los dos, entonces lo que está identificando es un producto. ¿Sí? Acá entre estos dos no hay signo, entonces entiendo que es un producto. Eso es lo que estoy haciendo mentalmente antes de hacer cualquier ejercicio. Yo siempre hago eso, identifico cada una de las partes, miro qué tengo en propiedades, asocio con alguno y ya logro encontrar la forma. Listo, ya aquí identifiqué qué es un producto. Entonces, ¿qué me queda? Ir y revisar, pues, qué me dice la propiedad. Si no me acuerdo, pues voy y busco. Y me dice que si yo tengo un producto de funciones, me dice que si yo tengo una función que es el producto de funciones, me dice que la derivada del producto se resuelve de la siguiente forma. Pongo acá f' de x va a ser igual. La derivada de la primera función de hx por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Eso dice allá la propiedad, eso no me lo invento yo ni trato de memorizarlo, eso voy y busco y asocio bien los elementos que tengo. Entonces aquí ya tengo claro para dónde voy. ¿Qué me queda? Pues simplemente aplicar esto. Si esto es claro y ya entiendo el concepto, pues vengo y aplico acá en esta propiedad. Entonces vamos a hacerlo. Voy a escribir el paso a paso. Entonces digamos, para indicar que estoy derivando le pongo una comita a la función, f' de x va a ser igual. Bueno, me dice la derivada de h de x. ¿Quién es h de x? X cuadrado más 3x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 3x? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 3x? Bueno, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? ¿2x? Claro. 2x es la derivada. Entonces me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Quién es g de x? 4x más 5. Ahí se queda quieto. Dice más la primera que es h de x. ¿Quién es h de x acá? Y acá es x al cuadrado más 3x. X al cuadrado más 3x. Por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? La derivada de g de x es 4. Y ahí ya está derivada la función. ¿Qué tengo que hacer? Las operaciones básicas para simplificar eso, pero ya ahí está derivado. ¿Qué operaciones básicas? Pues miremos qué puedo hacer. Muchas veces no hay mucha cosa por hacer, pero yo podría escribir acá. Voy a hacer los productos
y hago reducción de términos semejantes. Entonces, por ejemplo, 2x por 4x me va a dar 8x al cuadrado. Sí, eso lo sabemos de la matemática básica, no tienen que decirme qué hacer. Entonces, 2x por 4x, 8x al cuadrado. 2x más 5 me da 10x. Más, hago la segunda operación, 4 por x al cuadrado me da 4x al cuadrado más 4 por 3, 12x. Y hago reducción de términos semejantes, si los hay. Y aquí me queda entonces que 8x al cuadrado, a ver qué no quiere, 8x al cuadrado más 4x al cuadrado me da 12x al cuadrado. Mírenlo, acá está, 4x al cuadrado. Y 10x más 12x me da y este será el resultado. Mírenlo, ahí está, simplificado. Pero mira que el cálculo es simple, le dedico tiempo a pensar qué voy a hacer, para dónde voy. Veamos un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio tenemos, a ver, me busco por acá uno que nos dé un nivel de dificultad mayor. Vamos a hacer y igual, este no, déjeme, tenemos y igual a x a la 2 tercios más 3 x elevado a la 2 tercios más 3 y esto multiplicado por x a la menos 1 tercio más 5x, x a la menos 1 tercio más 5x. Bueno, y me están pidiendo hallar la derivada. En todos los casos estamos hablando de derivadas. Bueno, dejémoslo acá. Vuelve y juega. Primero pienso qué voy a hacer. ¿Qué hay acá? Entonces hago un análisis similar al que hice antes. Tengo una función acá dentro de un paréntesis. Y tengo acá otro paréntesis. Por lo tanto, como no hay signo entre los dos, estoy haciendo una multiplicación. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una función de la forma h de x por g de x. Mire que identifico primero antes de ponerme a hacer cualquier cosa. Ahí tengo identificado de qué tipo es la función. Vuelve y juega. El mismo caso anterior, ya me sé la propiedad, entonces ahora lo único que tengo que hacer es derivar de acuerdo a lo que me dice. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Vamos a mirar. Dice, si usted quiere derivar esa función, entonces vaya, indique que va a derivar y' va a ser igual. Derivada de la primera función h de x, aquí es x a la 2 tercios más 3. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Va a ser 2 tercios bajo el exponente y al exponente le resto 1. Y la derivada de 3 es 0. Entonces ahí está derivado h de x, que es esta primera, por el segundo sin derivar, ahí está quieto, más el primero sin derivar. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es h de x? Dijimos que es x a la
2 tercios más 3. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Voy a derivar el segundo. Voy a derivar g de x. Y g de x entonces lo mismo. Bajo el exponente menos 1 tercio de x elevado a la menos 1 tercio y le resto 1. Esa es la derivada de x a la menos 1 tercio. Más la derivada de 5x, que es 5. Ahí ya está derivado. Ahora tengo que hacer las operaciones básicas para simplificar. Entonces me quedaría, acomodando esto, tenemos lo siguiente. Bueno, hago las operaciones. 2 tercios menos 1, eso es menos 1 tercio. Bueno, eso es menos 1 tercio. Tenemos acá, esto está igual, acá esto está igual, y acá al final menos 1 tercio menos 1, eso me da menos 4 tercios. Bueno, es que no hice grandes cambios ahí. ¿Qué me quedaría? Quitar esos exponentes negativos y expresarlo de otra forma, pero ahí ya está derivado. Incluso podría dejarlo ahí llegado el caso y no necesito hacer nada más, pero voy a organizar a quitarle los exponentes negativos. Pero ya desde acá arriba ya está derivado. Voy a marcarlo. Ahí ya está derivada la función. Aquí voy a reorganizarla aplicando propiedades. Si quiero quitar el exponente negativo, esto tendría que quedar, entonces eso se va al denominador y me quedaría x elevado a la 1 tercio. Ese es este lado. Lo mismo pasa, a ver, 2x a la 1 tercio. Lo mismo pasaría acá. Acá me quedaría que esto es, necesito quitar el exponente negativo y eso me va a quedar 1 sobre x a la 1 tercio más 5x. Esto está positivo y este es negativo, lo quito de ahí y entonces esto me va a dar que esto es x a la 4 tercios. Y ahí tengo la respuesta. Esta o esta es lo mismo, cualquiera de las dos es lo mismo, pero aplico las propiedades. Bueno, entonces hasta ahí tenemos las reglas básicas. Vuelvo y las retomo. Voy a moverme acá un poquito en el tablero y les muestro que eso ya viene desde hace como 3-4 clases que venimos con las derivadas. Hemos definido estas propiedades. Vuelvo y les muestro por acá. A ver si los tengo acá. Creo que sí. Entonces aquí está un bloque básico de propiedades. Hay otras funciones especiales que también tienen unas reglas para las derivadas. Entonces, estas las deben tener claras. Mire, ya hicimos hoy ejercicios de la regla de la cadena, hicimos ejercicios de cociente de funciones, hicimos ejercicio de producto de funciones, ejercicio de suma o diferencia de funciones, hicimos derivada de la función potencia. O sea, todas estas propiedades ya las vimos ahí hoy aclarando, y en el taller que tienen ahí hay de todo un poquito de eso. Vamos a mirar unas funciones especiales dos funciones realmente especiales que debemos conocer, que son la función logaritmo y la función exponencial. Entonces miremos acá propiedades.
de la función logarítmica y la función exponencial. Dos tipos de funciones. Vamos a identificar cada una de estas por separado. Vamos a ver qué es la función logarítmica y vamos a ver qué es la función exponencial. Mire, ahí se la resalto para que miren. La función logarítmica, tenemos dos tipos de funciones realmente. Ustedes se acuerdan desde la época de colegio. En algún momento vieron algo que decía que nosotros tenemos una función de la forma f de x igual al logaritmo natural de una función. Esto se lee de la siguiente forma: logaritmo natural de x. Eso indica esta función. Pero hay otro tipo de logaritmo que se llama f de x igual al logaritmo con base a de una función x. Es otro tipo de logaritmo. Y esto se dice que se lee de la siguiente forma: logaritmo con base a de x. Entonces, dos tipos de logaritmo: logaritmo natural, y este también se reduce a decir que es logaritmo en base a. Y hay dos tipos de funciones exponenciales. Lo voy a escribir acá antes de empezar a derivar. Hay dos tipos de funciones exponenciales. Que se escriben de la siguiente forma. Hay una función que dice que es f de x es igual a e a la x. Esa es una función exponencial. Recordemos que e es un número que se llama la constante de Euler. Ya les muevo acá para que vean qué es. E se llama la constante de Euler. Y la constante de Euler es un número, como el nombre lo indica, aproximadamente. Voy a ponerle un valor. Tiene infinitos decimales, pero el valor, los dos primeros decimales, .71. Eso es una constante, así como nosotros sabemos que pi es 314, es 271, eso nunca cambia. Aquí tenemos una función exponencial, pero hay otro tipo de funciones exponenciales que se escribe de la siguiente forma: f de x igual a una constante cualquiera elevado a la x. Mira la diferencia entre uno y otro. La diferencia en el primero es que siempre vale 271. Aquí el valor de e siempre va a ser 271. Mientras que en la segunda a puede ser cualquier número diferente a 271. Entonces yo puedo poner a como 5, como 7, cualquier número. Esa es la diferencia entre una función y otra. Y ustedes han oído hablar del concepto de lo que es una función exponencial. Una función exponencial es una función que en el plano cartesiano crece muy rápido. Una función exponencial son funciones normalmente de este tipo. Vamos a mirar acá un poquito. Una función exponencial, hay funciones de este tipo. Voy a hacerla, por ejemplo, por acá. Yo puedo tener una función de este tipo. Esto es una función que está creciendo muy rápido. O podría tener funciones de este tipo.
también decrece muy rápido, podría tener funciones de este tipo. Eso es lo que llaman las funciones exponenciales. Por ejemplo, ahora con el tema de toda la pandemia que tenemos, el problema de las pandemias precisamente es eso, que crece de forma exponencial. ¿Qué quiere decir? Que una persona, en este caso contagia, dicen en términos normales, puede contagiar mínimo 3 personas. ¿Sí? Cada uno y uno. Pero cada uno de estos vuelve otra vez a 3 personas. Entonces ya llevamos 9 y solo en 2 contactos. Y el siguiente ya son 27 y así va creciendo muy rápido. Ese es el problema de ese tipo de funciones y específicamente la aplicación en epidemiología y en microbiología es eso. Las pandemias son funciones exponenciales y eso es lo grave. Bueno, pero todo esto nos lleva a que ese tipo de funciones tienen unas propiedades para derivar. Entonces vamos a ver la derivada de esta función. La derivada de la función logaritmo. Si yo tengo que f de x es igual al logaritmo natural de x. Es más, puedo cambiar, en vez de x, puedo escribir acá una función cualquiera. Voy a escribir u, donde u puede ser una función. Y entonces voy a escribir aquí que f de u. Es lo mismo, cambio la x por una u. Entonces la derivada de esa función va a ser la siguiente. De acuerdo a las propiedades, esto también es para tenerlas ahí apuntadas y recordarlas cuando las vamos a aplicar. Entonces la derivada de una función logarítmica es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Se las voy a enmarcar ahí bien para que la tengan resaltada. Esta propiedad se lee así completa. Entonces, derivada de la función logarítmica. Ahora miremos qué pasa si la función logarítmica es de la otra forma. Entonces tenemos que buscar la propiedad. Déjenme, ya les busco exactamente la propiedad y miramos esas funciones logarítmicas para que miremos las propiedades. Y es solo recordar propiedades. En un minuto ya les ubico por acá esa función logarítmica para poder hacer los ejercicios de aplicación. A ver, se me perdió. A ver. Por aquí está. La derivada de x. Y a ver el logaritmo. Bueno. La siguiente me dice entonces que va a ser igual. Vamos a escribir la derivada de esta función, de la otra función logarítmica. Entonces también voy a hacer lo mismo, voy a cambiar, en vez de x voy a escribirle u para volverla más general. Ahora hacemos los ejercicios de aplicación y se van a dar cuenta que es simple. Entonces si yo tengo una función de este tipo, la derivada, que ya saben que la indico con la comita, la derivada de la función logaritmo va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural. Voy a ponerle acá logaritmo natural de a
logaritmo natural de A por U, y todo esto por la derivada de U', o sea, la derivada de U. Bueno, segunda propiedad para las funciones logarítmicas. Entonces estas dos las voy a marcar bien acá. Corresponde a las derivadas de la función logarítmica. Derivada de la función logarítmica. Y dijimos que tenemos funciones exponenciales. También vamos a hacer entonces las derivadas de la función exponencial. Entonces vamos a reescribir esta función. Hacémosla acá y miremosla. Entonces tenemos la función. Voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar la x por una u. Entonces me quedaría que f de u igual a e a la u. La derivada, ya déjeme también la buscamos y la escribimos exactamente. La derivada de la función exponencial. Entonces tenemos, a ver, la función exponencial. A ver que me perdió esta. Sería igual la derivada, entonces la indico con la comita, va a ser igual a e a la u, dejo la función como está y multiplico por la derivada de u. Esa es la derivada para ese tipo de función. Bueno, voy a marcarla, lo mismo que hice arriba. Y la otra función, que corresponde a e a la x, lo mismo, cambio x por u y esa derivada va a ser igual, entonces tenemos la función va a ser igual a la u, digamos acá la derivada va a ser igual a la u, la dejo quieta, la multiplico por el logaritmo natural de a y esto lo multiplico por la derivada de u. ¿Ya? Ahí tengo también esa propiedad para las dos funciones exponenciales. Entonces esto era lo que nos faltaba en términos generales, definir estas dos grandes propiedades que son de uso frecuente. Y entonces tenemos las dos primeras, derivada de la función logarítmica, y estas dos corresponde a la derivada de la función exponencial. Bueno, digamos que esta es la parte teórica. Eso es lo que necesitan tener por ahí, retomarlo para cuando vayamos a aplicar los ejercicios. Veamos unos ejercicios. Voy a poner acá unos ejemplos para que miren que no es nada diferente a lo que ya se ha hecho. Digamos estos ejemplos. Tomemos por acá un ejemplo 1 y se pueden combinar. Recuerde que todo esto se puede combinar, entonces
Digamos que quiero resolver los siguientes ejercicios. En un minutico les planteo acá un ejercicio para esa función exponencial, para las funciones logarítmicas. Digamos que quiero calcular, hagamos uno sencillo, quiero calcular la derivada. A ver, busco una función simple para explicarles. Digamos que quiero resolver la siguiente función. Me piden calcular f de x igual a 5 logaritmo natural de x. Bueno. Entonces tenemos esta función y me están pidiendo derivar. Miremos, identifiquemos primero qué quiero hacer. En primer lugar, veo que la función tiene incluido acá este símbolo ln y acá también hay un símbolo. Entonces estoy hablando de la función logaritmo natural. Y la derivada me dice que qué tengo que hacer. Entonces vamos a aplicarlo. Acá voy a dejar el 5 quieto, 5 por ¿cuál es el logaritmo natural de x según la derivada acá arriba? Mire, acá dice que logaritmo de u es 1 sobre u, entonces lo voy a escribir allá. Entonces esto va a ser igual a 1 y u vale x. Y la derivada de x es 1, entonces ahí ya quedó derivado. Y organizando esa función, me va a quedar finalmente que haciendo el producto, esto va a ser esa sería la derivada de esa función. Aquí está paso a paso. Aquí le cambio u por x. Veamos un segundo ejercicio. Quiero hallar la derivada de la siguiente función. Tengo f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 2x. Entonces me están pidiendo derivar esta función. Voy a copiarles la propiedad para que la asociemos. Voy a copiar esta y la tengo ahí al frente. Digamos esta. Recuerda que siempre le he dicho, asociemos todo para que podamos identificar. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, si no me quiere, se me bloqueó. Ya. Entonces, miremos quién es u. Vamos a asociar todo. Aquí tengo logaritmo natural de u y aquí u es lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí ve? Exactamente igual, logaritmo natural de u es lo que está dentro del paréntesis. Me piden derivar esta función. Entonces, la derivada dice que tengo que hacer lo siguiente. La derivada me dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Venga, le ponemos la comita acá arriba, me faltó, ahora lo organizo. Dice que va a ser igual 1 sobre u. 1 sobre u, pero u es
x al cuadrado más 2x. Aquí está 1 sobre u. Por la derivada de u. Por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 2x? Va a ser 2x más 2. Y ahí ya está derivada la función. Aquí arriba me faltó colocarles comitas para indicar que estoy derivando. Miren, aquí ya está derivada la función. ¿Qué me queda hacer? Organizar. Yo puedo escribir que esa misma función la puedo escribir de la siguiente forma. Organizando un poquito, simplemente voy a escribir acá arriba 2x más 2. No es grande el cambio, estoy multiplicando, pero se ve mejor. Esa es la derivada de esa función. Y mire que apliqué directamente la propiedad del logaritmo. Entonces todo esto de ejercicio lo que trata es siempre de asociar con las fórmulas que tengo, identificar cada elemento. Veamos un tercer ejercicio. Entonces un tercer ejercicio me dice, vamos a hacer otro diferente. Busquemos un ejercicio que nos aclare por acá algunos conceptos. Quiero calcular, a ver, quiero hacer lo siguiente, quiero calcular me dan la siguiente función. Y igual, voy a borrar todo esto. Logaritmo natural de 2x más 5. A ver, lo hago así, hagámoslo con 2x. 2x más 5 elevado a la 3. Bueno. Aquí ya empiezo a combinar propiedades. Acá lo que tengo es que ya está u, miremos. U es lo que hay dentro de paréntesis. Pero mire que ese u está elevado a una potencia. Entonces ahí se aplica realmente la regla de la cadena. Tendría que hacer lo siguiente. Voy a mostrarle acá con este ejemplo para que terminemos. Y simplemente vayan mirando las propiedades y vamos ajustando todo el tema. Entonces aquí tenemos y' va a ser igual. Entonces me dice que va a ser igual. Primero, tener este logaritmo. Bueno, busquemos una función aquí equivalente para que lo entendamos. Yo puedo bajar el exponente. 3. Bueno, lo voy a escribir de otra forma arriba para que no se confundan. Yo puedo escribir esta función lo mismo. La que está arriba es lo mismo que tener y igual a... ¿Qué pasó con esto? A logaritmo natural yo puedo escribirla así como está ahí. Entonces yo podría derivar de la siguiente forma. Acá y', que es la derivada, va a ser igual. Lo primero que hago es bajar el exponente, 3. Multiplico por la función y al exponente le resto 1.
Y ahora sí, por la derivada de lo que hay adentro. Lo que hay adentro es la derivada del logaritmo de x, entonces eso va a ser igual a... a ver. Va a ser igual, la derivada interna, pongámosle acá, va a ser... La derivada del logaritmo es 1 sobre u. Y u es 2x más 5. ¿Eh? 2x más 5 por la derivada interna por la derivada del denominador, que es 2. Bueno, déjenme ver, más bien nos vamos con otro ejercicio más simple para que después podamos ir combinando. Déjenme elimino este que está más confuso para lo que queremos hacer ahora. Voy a hacerlo más simple antes de meterle el nivel de complejidad. Digámosle que tengamos solamente, quitémosle el exponente para que no confundirlos mucho y aplicar acá la propiedad básica. Vamos a dejarlo como 2x más 5. Digamos este simple antes de meterle potencias a eso para... no me quedó 2x más 5. Bueno, hagámoslo con esto. Entonces directamente aplicando la propiedad como lo traemos arriba también me va a dar que y' o sea, la derivada va a ser igual. Ya dijimos que u es todo lo que hay dentro del paréntesis, entonces va a ser igual a 1 sobre u, y u es 2x más 5. Eso dice la propiedad acá. Voy a marcar 1 sobre u, y me falta la derivada de u, o sea, la derivada de 2x más 5. La derivada de 2x más 5, que es 2. Ahí ya está derivado de acuerdo a la propiedad. El resto es organizarlo. Mire. ¿Qué es organizarlo? Simplemente hacer el producto y en vez de dejar ese 2 por allá lo pongo acá dentro de la fracción. Se me perdió. Entonces 2. Y ahí quedó derivado. Bueno, ahí vamos con la función logarítmica. Por hoy vamos a dejar ahí. Digamos que la intención era poder conocer las propiedades para dos funciones fundamentales, que son las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Son las dos funciones nuevas que tenemos como propiedades para reconocer. Entonces, función logarítmica y función exponencial. Entonces, la semana entrante nos vamos a dedicar a hacer ejercicios que nos corroboren estas propiedades, veamos cómo se aplican y combinadas con las otras funciones. Eso haremos el lunes y entonces ahí tendremos ya la primera parte de las derivadas, que es aprender a derivar para poder pasar a las aplicaciones. Entonces por hoy vamos a dejar ahí, ya el lunes trabajaremos unos ejercicios completos sobre todo esto. Entonces les voy a compartir este tablero que está las aclaraciones, las dudas que tenían sobre el taller que teníamos pendiente y el tema adicional de la función logarítmica exponencial, y está también el resumen de las clases de la clase anterior sobre todo. Entonces este tablero los comparto para que tengan las propiedades y el lunes desarrollaremos entonces ejercicios enfocados a consolidar la aplicación de las derivadas. No sé qué inquietudes, alguna observación. A ver, miro por acá. Juan José me decía por acá, no le puse cuidado hace rato, que un error en el primer punto. Bueno, lo miramos en la próxima clase cuál es en qué punto. Téngalo en cuenta, Juan José, y en la próxima me avisa cuál es.
y hacemos la aclaración. Bueno, entonces, ninguna observación, ninguna inquietud. Profe, entonces podemos enviarle el taller que no hemos enviado. Claro, mañana, siempre, pues entre hoy y siempre, mañana. siempre les he dicho que me manden eso, pero a usted hay que estarle insistiendo todos los días lo mismo. Ahí estoy pendiente revisando Sí, correos y profe, todo. lo que pasa es que pues apenas se puso el lunes y pues son ticos y el tema estaba un poco complicado, pero pues a medida que vamos como viendo las clases con usted nos va resolviendo más dudas, entonces pues por eso le decía. Claro, por eso la intención es que tengan los ejercicios, puedan resolverlos para que sepan exactamente cuáles son las dudas. Si no hacen el intento de resolver el taller, no sabrían qué dudas tienen. Entonces esa es realmente la intención. Sí, ahí estoy esperando que me envíen. Bueno, Bueno, gracias. entonces nos veremos el lunes. Que tengan buen fin de semana, que descansen y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias.